Hola hermano, hermana, una vez más con ustedes quisiera compartir un tema, una escritura, pero antes de entrar al texto bíblico, ¿por qué no inclinamos los rostros para una palabra de oración? Señor, al abrir tus sagradas escrituras, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, toca nuestros corazones. Ilumínanos con entendimiento para poder llegar a tener una relación más íntima con el Señor Jesús, que nuestra fe y confianza continúe aumentando. Bendícenos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el primer capítulo, y quisiera titularle a esta reflexión bíblica, Jesús está contigo. Quisiera que leamos juntos el texto, lo analicemos y saquemos los principios que hay ahí para aplicar a nuestras propias vidas. Empecemos entonces con el versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Quisiera enfocarme en estas primeras dos frases. Yo, Juan. Juan se dirige aquí a sí mismo. Juan se pausa por un momento a considerar su historia, lo que le ha pasado y su situación en la vida. Lo que le está pasando, lo que está sucediendo alrededor de él. En otras palabras, aquí pausa para enfocarse en el yo que hay entre el pasado y el presente. Yo, Juan. Y la segunda frase es copartícipe en la tribulación. Hay un doble significado aquí en esta frase porque da una descripción de las circunstancias, uno, de Juan, y dos, las circunstancias de aquellos que escuchan la palabra, o sea, la comunidad de fe. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es la descripción? ¿Qué característica Juan le da a sus circunstancias? Las llama tribulación. O otras versiones dicen persecución. Juan se encuentra en unas circunstancias contrarias. Está pasando una serie de desafíos, de dificultades, de una prueba de fe, se pudiera decir una crisis. Y no es esta, las circunstancias no solo de la iglesia de Juan, la iglesia en el tiempo de Juan, sino nuestras circunstancias. Esta es la realidad de la experiencia diaria de la comunidad de fe. Una donde vamos a tener que enfrentar desafíos, dificultades, pruebas de fe, oposición. Y entonces Juan empieza esta porción del pasaje identificando sus circunstancias con la de nuestras. Copartícipe. Participamos tanto Juan como la comunidad de fe en su tiempo y nuestra comunidad de fe participamos en la lucha diaria. Pero si leemos un poquito más adelante, quisiera enfocarme en otra frase donde él dice, estaba en la isla llamada Patmos.
Porque está Juan en Patmos. Juan está en Patmos como resultado de un castigo, como una consecuencia. Dice, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? Dice en este mismo versículo, dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En otras palabras, dice Juan, que cada uno de nosotros, si es que nos aferramos a la palabra de Dios, al testimonio de Jesús, tendremos que enfrentar con un Patmos. Patmos para Juan es una prisión. Patmos para Juan es la consecuencia, el resultado de su ministerio apostólico, de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. El emperador romano ha mandado a Juan a Patmos, a una cárcel. Y aquí se encuentra entonces Juan aislado, en soledad, solito, sin la iglesia, sin la comunidad, sin familia, sin amistades. Soledad. No sé, hermano, hermana, si en los últimos días, las últimas horas, al considerar la sociedad en que estamos viviendo, la crisis de salud, los cambios que la administración y las autoridades están requiriendo de cada uno de nosotros. No sé si te identifiques aquí con el Patmos de Juan. Pero Juan nos da otra frase clave en el centro del texto bíblico. El versículo 9 dice, en la perseverancia en Jesús. En la perseverancia en Jesús. Pudiéramos preguntarnos aquí, ¿y cómo es que Juan puede enfrentar la realidad de su Patmos? ¿Cómo puede él lidiar con el problema de la soledad, de estar aislado de la sociedad? Las preguntas para nosotros son ¿cómo podemos nosotros enfrentar nuestra diaria realidad? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con la soledad, con el estar aislados del resto de sociedad? Pensando aquí en lo que es requerido de nosotros, social distancing, etcétera, etcétera. Juan nos deja la clave. Juan nos invita a considerar lo que le ayuda a Juan a seguir adelante, a ser un copartícipe en la lucha. Él dice la perseverancia en Jesús. Es decir, Juan puede enfrentar a la persecución por la perseverancia en Jesús. De nuevo, es decir, que Juan puede lidiar con la persecución, puede perseverar por Jesús. Y es esta la realidad para nosotros, que no importa qué esté pasando alrededor de nosotros, en el gobierno, en la sociedad, en nuestras comunidades, podemos perseverar en Jesús. Juan puede perseverar con la persecución, perseverar con la soledad, perseverar con esta prisión, con esta cárcel llamada Patmos, por la perseverancia que se lleva a cabo, que se obtiene en Jesús. Pero quiero continuar leyendo un poco más en el versículo 10, porque vamos a ver tres movimientos
En el primer movimiento vamos a ver que Juan escucha algo. En el segundo movimiento vamos a ver que Juan ve a alguien. Y en el tercer movimiento vamos a ver que Juan entra en un diálogo, una conversación. Pero empecemos entonces con el primer movimiento. El versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, un sábado como hoy, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, etcétera, etcétera. En este primer movimiento, lo que vemos, lo que encontramos, el sentido del texto es que Juan escucha la palabra. Juan en Patmos, en un sábado, escucha, recibe la palabra. Y es interesante que Juan escucha la palabra detrás de él, que de cierta manera nos recuerda aquellos textos, aquellos versículos hebreos que nos aseguran proféticamente: escucharás una voz detrás de ti que te dice, anda por este camino, no des vuelta a la izquierda, a la derecha, etc. Juan escucha la palabra. No sé, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu estado psicológico, emocional? Si estés pasando estrés, ansiedad, soledad. Pero lo que necesitamos, como Juan en su Patmos, como en el nuestro, es la palabra. Necesitamos una palabra. En el segundo movimiento, en el versículo 12, dice Juan lo siguiente: di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiendo vuelto vi. Pero enfoquémonos por un momento en este texto. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de un estudio bíblico, por medio de, no sé, la naturaleza, tus circunstancias, lo que necesitas hacer es voltear, cambiar el enfoque y reenfocarte en la palabra. Por ahí el autor cristiano C.S. Lewis dice lo siguiente, que cuando todo va bien en nuestras circunstancias, Dios nos habla bajito, a voz baja. Pero en tus dolores, en tu crisis, cuando estás pasando los tiempos malos, los desafíos y lo más difícil, es entonces que Dios, por decir, te está gritando. Dice Juan que él escucha, que él oye una voz como una trompeta. Tiene que darse la vuelta. Y al darse la vuelta, después en el primer movimiento donde él escucha, el siguiente movimiento, él ve a alguien. Noten el versículo 12, la segunda oración: y habiendo vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Noten su enfoque, no son los candeleros, sino el enfoque central es alguien semejante al Hijo del Hombre. Y da las siguientes características: vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego.
Sus pies eran semejantes al bronce bruñido ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sin lugar a duda, sabemos que esta figura, este alguien, no solo es semejante al Hijo del Hombre, sino que es el Hijo del Hombre. Pero quisiera que notemos el versículo 17. Una vez que Juan recibe la palabra y recibe esta visión apocalíptica, donde se revela no simplemente algo o cosas que han de pasar, sino principalmente se recibe por medio de la revelación apocalíptica a alguien. Noten lo que sucede en el versículo 17, y este es el empiezo del tercer movimiento. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿No es esto metafóricamente la conversión? Lo que sucede, aquella transformación radical cuando escuchamos la palabra de Dios y como significa en el griego el arrepentimiento, el darte la vuelta, literalmente damos la vuelta a escuchar a oír, a recibir aquella palabra detrás de nosotros. Y al ver aquella revelación de Dios, caemos como muertos. Pero ese es solo el empiezo de la conversión, porque no termina ahí el movimiento. Noten el versículo 17, la segunda oración. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último. Pasamos un momento antes de leer el resto del diálogo, la pregunta: ¿y quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este alguien? ¿Quién es esta persona? Sin lugar a duda, es Cristo Jesús. Es Jesús. El enfoque principal, el contenido central de la visión apocalíptica no es una sucesión de sucesos, no son cosas que pasan, no es algo, sino alguien. Estamos hablando de Jesús. Leo de nuevo las palabras que le llegan a Juan. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el contenido central de la revelación, de la visión apocalíptica. Estas son las buenas nuevas, no solo en los evangelios, en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, no. Jesús es las buenas nuevas, el evangelio, desde Génesis, Apocalipsis. Jesús es el evangelio eterno en el libro de Apocalipsis. Le declara Juan, le declara a las 7 iglesias, a la comunidad de fe, a nosotros, a mí. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estas deberían de ser buenas nuevas para nosotros, buenas nuevas para ti, buenas nuevas para mí. Y continúa en el versículo 19, así que escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
en la visión apocalíptica, si notamos el énfasis, el sentido de estas palabras, podemos ver que el propósito de la palabra que nos llega aquí y ahora, en el presente, es reunir el pasado y el futuro, para poder ayudarnos a reconsiderar cómo está con nosotros, cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios. Es decir, nos revelan nuestra situación espiritual en la vida diaria. En el versículo 20, continúa Jesús y le dice a Juan lo siguiente: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, las 7 cartas a las iglesias, mensajes. En el griego ángelos significa mensajeros o mensajes. Pero esta es la frase, las frases claves aquí en el último versículo 20. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es el sentido del texto? Jesús le dice a Juan: a pesar de que te encuentras en Patmos, en una prisión, en tu soledad, aislado de la sociedad, a pesar de la persecución que estás pasando, a pesar de la persecución que están pasando las iglesias, a pesar de aquella realidad de la tribulación para los hermanos y las hermanas, Jesús asegura que está en medio de su iglesia. Los candeleros, que significan a la iglesia. Y si recuerdan, en el segundo movimiento de la visión apocalíptica, Juan se encuentra a Jesús, el Hijo del Hombre, caminando en medio de los 7 candelabros. Esto significa que a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, a pesar de nuestro sentir, de nuestro estado psicológico, emocional, Jesús está con nosotros. Este es la verdad, el hecho central de la visión apocalíptica, que a pesar de todas las incertidumbres, la incertidumbre de qué va a pasar con nuestra sociedad, la incertidumbre de qué va a pasar con esta crisis de salud, la incertidumbre de qué va a pasar en mi comunidad, qué va a pasar con mi familia, la incertidumbre de mis sentimientos, mis emociones que suben y bajan, podemos tener una certidumbre por medio de la fe. Si ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, es la certidumbre de que Cristo Jesús está con nosotros. Cristo Jesús está con su iglesia. Cristo Jesús está en medio de los candelabros, está en medio de su pueblo, el pueblo de Dios. Jesús está contigo. Señor, quisiéramos agradecerte por las Sagradas Escrituras y en particular por Apocalipsis, el capítulo 1, donde recibimos esta visión, donde nos das esta revelación, Dios, de que Jesús está con nosotros. Jesús está en medio de su iglesia. Ayúdanos en las siguientes horas, en los siguientes días, a recordarnos una y otra vez, a pesar de lo que esté pasando, sucediendo, lo que nos pase, que Jesús está con nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos. Amén.